¿Qué tal? Bienvenidos participantes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Comercialización. Mi nombre es Antonio Saldaña y el día de hoy continuaremos con los temas referentes a la ética en los negocios. Bueno, además de darles la bienvenida, pues quisiera comentarles que estamos en la sesión 8 del tema 8 y vamos a iniciar. Estamos en el temario de los casos. El día de hoy veremos lo relacionado a los aspectos éticos y sociales del uso de las tecnologías de información. Queremos hacer hincapié en este tema debido a que las tecnologías de información han cambiado el mundo, lo han transformado. A partir de su introducción, la forma de hacer negocios, la forma de vida, la forma de encontrar pareja, la forma de relacionarnos con otros seres humanos es ahora a nivel mundial y es posible hacerlo gracias a la tecnología. Es decir, ha sido un parteaguas, un momento de coyuntura, el que la tecnología haya entrado a nuestras vidas. Por lo tanto, es necesario detenernos a analizar sus aspectos éticos, obviamente las costumbres y las formas en las cuales vamos a conocer la ética y los valores a partir del momento en que manejamos la tecnología. Bien, tenemos como siempre nuestro objetivo general, el cual es desarrollar el manejo de la ética en los negocios y bueno, en el ámbito profesional. Nuestros objetivos particulares, como siempre, es comprender el concepto de ética y su aplicación en los negocios y, por supuesto, distinguir los comportamientos éticos en la empresa de aquellos que no lo son. Bien, entonces iniciemos. Primero que nada, ¿cuáles son nuestras directrices éticas, aquello que nos guía en un mundo distinto, con diferentes reglas, con mucha más información, como es el mundo de la tecnología y las comunicaciones? Bien, nuestras directrices éticas o nuestros puntos guía son dos. El primero es que el uso de las computadoras, el internet, cualquier tipo de tecnología debe ser exclusivamente para usarlos con asuntos relacionados en el trabajo, siempre y cuando estén en el trabajo. Hay una nueva modalidad, los trabajos en casa. En este caso, el equipo está dentro de nuestro domicilio y obviamente podemos utilizarlo para muchas más funciones que para trabajar. Los trabajos virtuales, los trabajos desde casa. Es una nueva modalidad de trabajo en la cual debemos de respetar aquellas carpetas que son relacionadas con el trabajo o aquel sector del disco en el cual nos dedicamos exclusivamente a eso, a trabajar. Y las demás carpetas, pues bueno, ya serán para uso personal, imágenes, etc. ¿En qué nos puede beneficiar esto? Bueno, llevar un orden adecuado de las carpetas y de los documentos que nosotros trabajamos en un mismo lugar nos ayudará a encontrarlos mucho más fácilmente y evitar equívocos que pueden ser en un momento dado bastante engorrosos o tediosos. Y bueno, declarar exagerados ingresos, mayor rendimiento, negocios sólidos cuando se está cerca de la bancarrota. Esto es muy importante de comprender, sobre todo por el próximo tema que vamos a revisar, el caso de una empresa llamada Taiko. No quiero adelantar mucha información acerca de esta empresa, pero lo importante es lo siguiente. El número de visitas que tiene un sitio web, es decir, el número de personas que han podido verlo, no necesariamente se refleja en personas físicas. Es decir, una persona puede entrar varias veces a un sitio y cada clic se cuenta como si fuera una visita. Pero, es decir, si tiene 10 sesiones, 10 visitas a esa página web, entró una sola persona 10 veces. No es que hayan entrado 10 personas distintas. ¿A qué nos referimos con esto? Hay muchas empresas que se cotizan en la bolsa por el número de visitantes que tienen a lo largo de un mes, a lo largo de 3 meses, a lo largo de 6 meses o, en este caso, de un año. Y ese número de visitantes los hace cotizar en la bolsa como que tienen más audiencia o menos audiencia. Entre más audiencia tengan, mejor. Es decir, son más cotizables. La cuestión aquí es que yo puedo contratar a un servicio de personas para que estén ingresando constantemente, lo cual aumente el número de clics o de visitas a esa página.
Es decir, no es que haya muchas personas que la visiten, hay unas cuantas que lo visitan mucho. Esto se ha notado como un acceso fraudulento para aumentar las acciones y las ganancias de una página web. Es decir, es muy visitada, es muy vista. Sí, pero por personas diferentes o por las mismas. ¿Cómo podemos rastrear eso? Bueno, cada computadora tiene un número único e indivisible, el cual se registra en los servidores. Esto es posible de hacer, pero hasta que no esté regulado, por lo menos en nuestro país, pues bueno, muchas páginas web o muchas empresas pueden decir, recibimos 2 millones de visitantes, 3 millones de visitantes. ¿Diferentes o los mismos? Eso es lo que tenemos que poner nosotros como una directriz para las responsabilidades éticas de los profesionales de las tecnologías de información, sobre todo en este milenio. Y bueno, al hablar de actuar con integridad, nosotros nos referimos a que un profesional de las tecnologías de información debe de cumplir con lo que promete. Sí, claro, no hay páginas web que sean perfectas. Y la web, la red, necesita de muchos medios, de otros medios externos, para poder ser difundida. Es decir, una página web está perdida en el mar de la información. Requiere de radio, requiere de televisión, requiere de volantes, requiere de información de boca en boca para que pueda difundirse. Si no, es una página perdida entre miles, millones. Se dice que la población actual de Internet es mucho más que la población mundial. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay alias, es decir, una persona puede entrar con 2 o 3 seudónimos diferentes. Y eso aumenta el índice poblacional. ¿Qué otra responsabilidad ética debe de tener un profesional de las tecnologías de información? Pues bueno, antes que nada, aumentar su capacidad profesional. La red está planeada para distribuir información de calidad e información que sea útil. ¿Esto qué le brinda a los profesionales? A aquellas personas que han sido licenciados, a aquellas personas que tienen la responsabilidad de aumentar sus conocimientos para poderlos difundir de forma amena, clara y específica. Bueno, que tienen ahí un semillero muy grande de información, la cual deben de saber utilizar para difundirla al resto del público. Eso sería una responsabilidad ética, enterarse de qué hay relacionado con la carrera que ellos ejercen y cómo pueden utilizar eso para difundirlo. Sí, la era de la información obliga en todo caso a las personas que se dedican a transmitir información a reconocer la información de calidad y a distribuirla. Dice, establecer altos estándares en el desempeño personal. Si tienes la información necesaria, es decir, si sabes cómo hacerlo y tienes con qué hacerlo, tu responsabilidad es ejercerlo. Es decir, ya no pertenece únicamente a ti, le pertenece al mundo, le pertenece a todas las personas que requieren información, que requieren enterarse de qué es lo que haces y cómo lo haces. Es como un médico que se negara a curar. Estaría siendo egoísta. Si eres médico, tu obligación es curar a las personas. ¿Que les puedes cobrar una cantidad por esto? Cierto, sí, claro, porque se requieren los honorarios para vivir, para que el médico pueda seguir ejerciendo. Pero no puede negarse a curar. Bien, digo, hasta donde sus capacidades lleguen, por supuesto. Alguien que está acostumbrado a hacer rinoplastías o operaciones de la nariz, difícilmente entrará a operar corazones. ¿Por qué? Porque no es su campo, no es su rama y pondría en peligro a las personas. Pero la idea es esta, si tú sabes hacer algo, hazlo. Ya tu conocimiento no te pertenece solo a ti, sino al mundo. Bien, aceptar la responsabilidad del trabajo propio. Con las páginas web sucede algo muy curioso. Hay tantas que muchas veces la información, cuando no es fidedigna, se puede prestar a anónimos. La idea aquí es tener la responsabilidad civil y social, y sobre todo moral, de ponerle nombre a todo lo que uno escribe. Claro, la idea es hacer el mejor esfuerzo para que aquello que está publicado en la red sea verdadero, sea digno de recordarse y de utilizarse. Bien,
Y lo último, mejorar la salud, la privacidad y el bienestar general del público. La idea es esta, que si se va a transmitir alguna información, esta sea de calidad, sea verídica y sobre todo ayude a mejorar a los seres humanos. Ahora, por ahí tal vez alguien podría hacer una objeción con respecto a la pornografía o a información que no sea fidedigna. Sí, claro. Pero recordemos que Internet básicamente es un medio publicitario. Es decir, aquello que tenga buen mercado se vende. Y aquello que se vende estará al alcance del público. Entonces, también es el público el que pide y exige determinada y cierta cantidad de cuestiones que pueden ser moralmente cuestionables. No podemos evitarle al público que desea obtener ciertos productos el que lo haga. Al contrario, gracias a esa oferta es que existen consumidores y gracias a los consumidores es que existe la oferta. Entonces, por el contrario, más bien puede existir, de uno dependerá poner los filtros necesarios para que esto lo vea la familia o dejen de verlo. Bien. Continuando con las responsabilidades éticas de los profesionales en las tecnologías de información, hablaremos de un punto de vista que es claro. Se mostrará una conducta ética al evitar los delitos informáticos y alimentar la seguridad de cualquier sistema de información que se desarrolle o use. ¿Para qué? Para que solo las personas que estén autorizadas para verlo, ya sea por edad, por preferencias, por capacidades, por rangos estandarizados dentro de una empresa, puedan o no acceder a las páginas en donde solo haya información exclusiva para determinado tipo de empleados. Es decir, por eso se ponen las contraseñas. Bien, pero tenemos que definir algo claramente. ¿A qué nos referimos con un delito informático? Bien, esta nueva moral actual de las tecnologías de información define a los delitos informáticos como aquellos que se tipifican por robar propiedad intelectual o cometer un fraude, liberar virus o cometer actos de terrorismo cibernético. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si ustedes tienen una cuenta de correo y de repente reciben 10,000 mensajes de un mismo usuario, lo que va a suceder con su cuenta es que se va a bloquear. Es decir, sobrepasa su capacidad de recibir correo. Por lo tanto, ustedes van a dejar de recibir la información que requieren, que es necesaria para seguir teniendo comunicación en la red. Ahora, esto puede pasar con su dispositivo móvil, un teléfono, o con cualquier otro medio de comunicación que pueda acceder a Internet, su misma computadora. ¿Es posible enviar 10,000 mensajes con un solo clic? Sí. Se llaman bombas lógicas. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo determina? Bueno, diversos hackers han desarrollado estas bombas lógicas para poder bloquear la cuenta de un usuario. Por ejemplo, hay personas que deciden enviar virus, es decir, informaciones mal interpretadas de programas que están incompletos, a su propia computadora. ¿Con el objetivo de qué? De bloquear las cuentas o, en todo caso, de formatear sus discos duros. A esto se le conoce como terrorismo informático, el envío de virus informáticos. ¿Qué otras cosas pueden ser? Pues bueno, robar información. Desde la primera versión de Windows es posible manejar las computadoras a distancia, es decir, entrar en el sistema operativo de una computadora que está a distancia y a partir de ahí extraer los archivos. Esto está prohibido y está tipificado como delitos informáticos, claro, siempre y cuando el consentimiento del usuario no esté puesto ni por escrito ni de común acuerdo. Pero ¿de qué es posible? Es posible manejar una computadora a distancia por medio del sistema operativo. La cuestión aquí es, ¿cuál es el objetivo de esta información? ¿O qué uso le vamos a dar? Antes que nada, hay que respetar la privacidad de cada usuario
y de lo que revisa o no en Internet y de lo que guarda o no en sus máquinas. Bien, la Asociación de Profesionales en Tecnología de la Información, la AITP, define como delitos informáticos a el uso, acceso, modificación y destrucción no autorizada de hardware, software, datos y recursos en red. Ahora es común escuchar que tal vez algún empleado molesto decidió formatear todos los discos duros de la empresa en donde trabajaba. Esto es un delito informático, ya sea por odio, ya sea por... sin importar cuáles fueron las motivaciones primarias para que esta persona realizara este tipo de destrucción de información, puede hacer perder muchísimo tiempo y sobre todo mucho dinero a una persona que le borran el disco duro. Entonces, pues bueno, hay que aclararlo y en todo caso hay que sancionarlo. Por supuesto, se pueden hacer copias o espejos de los discos o de los archivos que se tienen guardados en el disco duro. Pero esto no evita que se puedan en un momento dado formatear. Depende del nivel de acceso que tengan los usuarios. Bien, comunicación no autorizada de información. Digamos que por ejemplo ustedes trabajan en un banco y tienen toda la lista de personas en buró de crédito. Y de alguna forma inocente, hablando con algún pariente, tal vez un cuñado, quieren revisar qué tanto debe en la tarjeta. Bueno, esta es información privada, pero ustedes le podrían enviar esta información vía correo electrónico o tal vez extraída bajo una memoria, pues a las personas que ustedes consideren que la puedan necesitar. Esto se tipifica como un delito. Bien, la copia no autorizada de software. Muchas veces hay empresas que al tener una licencia y al instalar en sus máquinas cierto tipo de software, obviamente pagaron por esa licencia y está restringido a cierto número de máquinas, hay personas que pueden sacar copias y después violentar la contraseña e instalarlo en muchos otros lados. Es el caso de los hackers, de los piratas, de todas personas aquellas que hacen copia de los softwares por los cuales se pagó una cierta cantidad. En nuestro país aún no está total y completamente regulado. Siguen los legisladores tratando de cimentar las leyes adecuadas para que esto pueda ser una realidad. ¿Y por qué? Por el hecho de que aunque México produce software, no lo hace a las cantidades, por ejemplo, de la India, de Estados Unidos, de Hong Kong. Bien, continuando con los delitos informáticos, podemos decir que otro de ellos es negar el acceso al usuario final de su propio hardware, software, datos o recursos en la red. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con las contraseñas? Un webmaster puede negar la entrada o puede permitir la entrada al software o a la intranet a ciertos usuarios. Es decir, tiene la capacidad técnica para lograrlo, pero el negarlo o no depende, bueno, de las necesidades que se estén gestionando. Por ejemplo, si el servidor está saturado, puede negar la entrada a más usuarios hasta que este cuello de botella sea liberado. Pero si lo hace únicamente por diversión, ahí tenemos problemas. Porque está cometiendo un delito tipificado como delitos informáticos. Bien, el uso o conspiración para usar recursos de cómputo o red para obtener información o propiedad tangible de manera ilegal. Desde hace relativamente poco tiempo, cuando inició la instalación de nodos en las compañías, ¿a qué nos referimos con un nodo? Es decir, es una conexión directa de línea, probablemente fibra óptica, de la empresa con el Internet. Es decir, es una velocidad muy alta. ¿A qué me estoy refiriendo esto como para tener una idea más clara? Digamos, por ejemplo, que en una conexión normal casera uno podría bajar una película en 1 hora, 30 minutos tal vez. Bueno, estamos hablando que con una conexión, un nodo, una conexión de fibra óptica directo, una película que en casa tardaría media hora, teniendo una buena conexión, en un nodo tardaría 3 o 4 segundos.
¿Qué es lo que sucede? No son pocos los empleados que prefieren utilizar la red de la compañía, la red de fibra óptica, los nodos que tiene la compañía, para realizar, bajar música, videos, información, hacer la tarea, etc. ¿Por qué? Porque la línea es mucho más eficaz, mucho más veloz. El problema aquí son dos. Primero, que están utilizando recursos de la compañía para solventar necesidades personales. Y segundo, que el tiempo que podrían estar utilizando en hacer sus labores, que para eso está siendo utilizada la red, lo están utilizando para otra cosa. Entonces, bueno, habrá que hablar directamente con las personas que realizan este tipo de actos para que los eviten. Ahora, claro, ustedes me pueden decir, bueno, existen firewalls, existen cierto tipo de limitantes para evitar que esto suceda. Sí, claro, candados. Sí, pero hay que ver qué posibilidades tiene el usuario de romper estos candados o qué rango de usuario está. Porque quien lo hace, por lo general, son los webmasters. Es decir, las personas que tienen el acceso directo a todo el control de las líneas de Internet. Bien, ¿cómo se protegen a sí mismas las empresas contra los delitos informáticos? Bueno, en sí, en el cuadro ustedes podrán observar que hay dos formas. Primero que nada, se utilizan tecnologías de seguridad y después la administración de la seguridad. Con tecnología de seguridad nos referimos a los antivirus, a las redes privadas virtuales, es decir, una intranet, en la cual solo puedes entrar a esa red privada gracias a una contraseña, a un fuerte sistema de contraseñas, y aunque está dentro de la red, es como un país aparte. Es decir, solo entras con tu visa. Filtrado y monitoreo de contenidos al 77%, en donde, por ejemplo, de acuerdo a las extensiones de los archivos, es lo que se permite ver o revisar dentro de la compañía y en tus computadoras. La otra sería la infraestructura de claves públicas, las tarjetas inteligentes y la biométrica. La biométrica, que es un 19% de los casos, nos referimos a aquellas computadoras que tienen la posibilidad de hacer una lectura de iris, es decir, que leen tu ojo por medio de un rayo láser para identificar a los usuarios. Últimamente también se ha puesto de moda, pues bueno, no solo la lectura de iris, sino las pruebas con huella digital, con la biometría del rostro, y bueno, en algunos casos, en lugares donde ya es casi un estado del arte, se hacen pruebas con una gotita de sangre. Sí, como se había visto en aquella película de ciencia ficción, en la cual para que pudieran entrar a trabajar las personas a esta empresa, tenían que dejar una muestra de su sangre. Interesante, ¿no? Bueno, administración de la seguridad. La seguridad representa del 6 al 8% del presupuesto de tecnologías de información en países desarrollados. Si se dan cuenta, para las tecnologías se ha vinculado una gran parte del presupuesto, es decir, es una buena cantidad de dólares. El 63% tiene planes, el 63% de las empresas tiene planes de establecer el puesto de director de seguridad, pero de seguridad informática. Es una persona, un ingeniero capacitado en revisar el tráfico de información que fluye por la compañía. Porque se han dado cuenta que, por ejemplo, si alguien está pasando secretos de la compañía vía mail, es muy rápidamente identificable saber de qué máquina surgió, cuándo, a qué hora y qué cantidad de información salió. El 40% tiene un director de seguridad informática, por supuesto, y el 6% de las empresas planea tenerlo. El 39% reconoció estar en riesgo de seguridad en este último año y el 24% de las empresas tiene un seguro de riesgo de informática y el 5% planea tenerlo. ¿Cómo funcionan estos seguros? Bueno, básicamente es una empresa, un outsourcing, que en determinado tiempo realiza una copia de todos los discos duros para tener la información respaldada. Es decir, por lo general se hace durante la madrugada
Estos discos se copian y se guardan durante cierto tiempo hasta que deciden reciclarse. ¿Por qué puede pasar esto? Porque se ha notado que los discos duros pueden borrarse por un mal manejo técnico, un desastre, digamos, por ejemplo, un temblor, un incendio, o en algún momento dado por magnetismo. Magnetismo debido a las manchas solares, a impulsos electromagnéticos, etc. Entonces lo que se requiere son compañías que fuera de la compañía pueden respaldar la información y que guarden todos los secretos y la confidencialidad de las mismas. ¿Cuál es el problema aquí? Pues sobre todo en empresas bancarias, que aquella información que se respalda y que se guarda debe de estar en muy buenas manos siempre, por el mal uso que se le puede llegar a dar. Bien, la piratería informática, hablemos de este delito. Los ladrones cibernéticos tienen a su alcance docenas de herramientas peligrosas, desde el escaneo que detecta debilidades en los programas de software de sitios web hasta husmeadores que roban contraseñas. Ok, hasta hace algún tiempo era casi imposible detectar la información que tenía una computadora a menos que ésta estuviera conectada directamente a la red o que físicamente el disco se vaciara en otro disco, es decir, que se copiara. A partir de hace pocos años, existen discos duros que pueden copiar la información de otros discos duros en un rango de 20 o 30 metros. ¿A qué decimos con esto? Es como si fuera un Bluetooth, una radiofrecuencia, una microonda. Es decir, pueden copiar los discos duros a control remoto y a distancia. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Por la información que puede estar contenida en otros discos, la cual tendría que ser totalmente confidencial. Y eso no solo afecta a la información que está dentro de los discos duros, también a las claves de tarjetas de crédito, las claves de cajeros automáticos, es decir, que pueden copiar las contraseñas. La policía informática, que por cierto en nuestro país ya desde hace algún tiempo está trabajando, sobre todo para detectar a los pederastas o a personas relacionadas con el narcotráfico, pues bueno, ha tenido su auge durante estos últimos 10 años. Bien, el hacking, ¿a qué nos referimos con el hacking? Obviamente es piratería informática. En el lenguaje informático, al hacking se le define como el uso abusivo de computadoras o el acceso y uso no autorizado de sistemas informáticos interconectados. Es decir, los piratas informáticos pueden ser personas externas a la empresa o empleados de la misma que utilizan Internet y otras redes para robar información, dañar datos, cerrar programas o corromper los programas, para que no puedan tener un uso posterior dentro de la empresa. Y corromper los programas nos referimos desde copiar los DDLs, que son la función para que puedan iniciar los programas, o las contraseñas de los mismos. Bien, ¿a qué nos referimos con tácticas comunes de piratería informática? Bueno, negación del servicio, si tú eres un webmaster y evitas que ciertas personas entren a su servicio, pues bueno, puedes evitar que pasen o reciban información. Realizar escaneos de las contraseñas de los usuarios. Husmear qué es lo que están haciendo los usuarios dentro de sus computadoras. Es decir, yo desde mi máquina puedo tener un espejo de cualquier otra máquina que yo desee, siempre y cuando tenga esta relación con el sistema operativo, en la cual se pueda repetir un espejo en mi máquina de lo que tú estás haciendo. Y así seguir, pues bueno, todos los lugares a los que visitaste durante tus visitas a Internet o qué es lo que hiciste durante el día, con horas, fechas, datos y sobre todo las claves que escribes. Bien, la falsificación de páginas. Todos los bancos están en Internet. Es casi común que haya ciertas personas que copien o clonen la página y que únicamente estén esperando que tú puedas entrar como usuario para robar las contraseñas. Por eso es que ahora se emiten certificados de calidad y certificados de veracidad para cada página que existe, sobre todo de tarjetas de crédito y de bancos, para evitar este tipo de clonación de páginas.
El caballo de Troya. Caballo de Troya nos referimos a algo que parece que es y no lo es. Es decir, está disfrazado. Puede ser algo disfrazado de video, de programa, de un PowerPoint, y que al abrirlo resulta que es un virus. Un virus que borra el sistema operativo. Bien, puertas traseras, nos referimos a aquellas personas que realizan una ingeniería inversa de cómo entrar a una página. Normalmente tú primero lo que pones es el nombre de usuario, después la contraseña y entras. Bueno, estas personas buscan en las páginas que ya entraste y logran reactivarlas sin utilizar tu contraseña. ¿Cómo? Pues bueno, utilizando los applets, utilizando todas aquellas informaciones o los cookies que tú ya tenías previamente guardados en tu máquina, y a partir de ahí entran sin necesidad de la contraseña. Bien. Lo siguiente que tenemos, pues bueno, es el ataque de marcado repetitivo, las bombas lógicas, el desbordamiento de la memoria buffer, los decodificadores de contraseñas, la ingeniería social y búsqueda de basureros. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ingeniería social puede ser un correo electrónico en el cual se nos piden ayudar a una causa noble. Entre más personas se adhieran a esta causa, más correos electrónicos se tendrán. Únicamente se te pide que te inscribas a este correo electrónico para una causa noble y que pongas tu nombre y tu correo electrónico. Bien, ¿qué función puede tener esto? Por ejemplo, para un vendedor. Pues que este vendedor está generando una base de datos con nombres y correos electrónicos de personas que están interesadas en ciertas causas sociales, a las cuales posteriormente se les van a vender o se les van a hacer llegar folletos o cuestiones que puedan interesarles. Es decir, es un mercadeo, son ventas por internet, movidos por otra idea, movidos por ayudar a una causa social. La búsqueda de basureros, ¿a qué se refiere? Bueno, todos aquellos archivos que han sido borrados permanecen en el disco duro hasta que no son sobreescritos por otra información. Es decir, permanecen intactos, pueden ser recuperados. Una persona con ciertas capacidades tecnológicas puede recuperar esta información que ha sido borrada, reestructurarla después con un programa de computadoras y saber qué fue lo que se borró. Es decir, obtener mucha información que le puede ser útil posteriormente. Con las bombas lógicas nos referíamos a estos correos que saturan la red y que te impiden utilizar tu servicio de correo electrónico o tu teléfono. El marcado repetitivo, bueno, es cuando tú pones una sola función para lo mismo, bloquear tu cuenta de internet y que ya no recibas correos porque tienes una fila enorme de correos en puerta que te está bloqueando la entrada. Y por el último, desbordamiento de memoria buffer. Cuando tú saturas la memoria de tu procesador, evitas que siga funcionando esta. Esto es tomado como un delito, es decir, hay que evitar hacer este tipo de cosas o recibirlo. Porque muchas veces nos dicen, bueno, anéxate a una causa por lástima o por sentimiento. Hay mucha información que no vale la pena en internet. Esa información, si ha llegado a nosotros, nuestra obligación sería borrarla o eliminarla. Si nosotros seguimos mandando información que es deshonesta, inútil o grotesca, pues bueno, estamos permitiendo que la red sea así. Bien, hablemos del robo cibernético. Muchos delitos informáticos implican el robo de dinero. En la mayoría de los casos existen trabajos internos que conllevan al acceso no autorizado a redes y la alteración fraudulenta de bases de datos de cómputo para cubrir el rastro de los empleados involucrados. Es decir, es como en el caso de ciertas compañías que redondean los centavos. Al hacer ciertas transacciones, sobre todo bancarias, aparecen centavos. Estos centavos, por medio de un programa que se llama Gusano, el gusano lo que va haciendo es redondear todos los centavos de todas las cuentas bancarias. Uno dice, bueno, ¿qué tanto puede ser 1000 centavos? Pues bueno, de 1000 en 1000 centavos
se pueden juntar millones. Porque estamos hablando de una cuenta, de cuentas a nivel mundial, a nivel internacional. Y todo esto se va a depositar a otras. Más adelante veremos en el caso de Taiko cómo esto puede afectar no solo a una compañía, sino a miles de empleados, a miles de familias y sobre todo puede llevar al quiebre a compañías importantes, multinacionales y muy poderosas. Simplemente por redondear los centavos de las cuentas. Bien, ejemplo, el robo de 11 millones de dólares a Citibank, Nueva York, a finales de 1994 y luego de su transferencia a varias cuentas de otros bancos en Finlandia, Israel y California. Es decir, estamos hablando del año de 1994, no fue realmente hace mucho. ¿Por qué? Porque antes no existía una infraestructura tecnológica como para soportar este tipo de delitos. Bien, el abuso del uso de Internet en el lugar de trabajo. Decimos que los abusos generales de correo electrónico. Hay muchas personas que trabajan, como decíamos hace un momento, dentro de la red de su empresa para poder enviar publicidad de su propia empresa. Es decir, tengo una sobrina y una tía que se dedican a hacer bufandas. Entonces realizo un pequeño anuncio y se lo envío a todos los contactos de la empresa, con lo cual estoy utilizando una base de datos que no me corresponde, que yo no he trabajado para mi beneficio personal. Esto tendría que estar prohibido. El uso y el acceso no autorizado. Cuando tú con las cuentas de la compañía, por medio de la red de la compañía y bueno, utilizando todas las facilidades que te puede dar tu empresa, la empresa a la que perteneces, entras a vender productos que tú produces. Es decir, estás utilizando bases de datos que no fueron obtenidas por ti ni compradas por ti, pero que existen y que las utilizas. Bien, violación o plagio de los derechos de autor. En Internet hay mucha información que es gratuita, pero otra que no. Y depende, por ejemplo, de la velocidad de información que tú tengas, de la velocidad de los nodos con los que trabajes, muchas veces si es que estas restricciones pueden o no entrar. Es decir, hay sitios a los cuales tú puedes entrar si tienes la capacidad de ancho de banda necesario. Si no la tienes, no puedes entrar. ¿Esto qué hace? Pues bueno, estratifica. Pero si la empresa tiene toda la capacidad de ancho de banda necesaria y tú desde ahí extraes esa información, pues bueno, ya estás cometiendo un delito. Bien, anuncios de grupos o discusión. Si se refiere a un evento corporativo y tú lanzas por internet una invitación, es lo correcto, es lo adecuado porque tú lo estás haciendo por medio de la empresa y por órdenes de ella. Pero si lanzas una invitación personal utilizando la red de la empresa, entonces ya no. Transmisión de datos confidenciales, pues bueno, lo que decíamos antes, el secreto de la información de cada empresa. Ni qué decir de la pornografía, de la piratería informática, de la carga y descarga de archivos o del uso recreativo de Internet. Muchos empleados, debido a que tienen todo el ancho de banda necesario para poder jugar en Internet, juegan en horas de trabajo. Sí, comunidades en línea que se pueden permitir tener un ancho de banda suficiente como para poder jugar varios en línea. El problema es que se hagan en horas de trabajo. Ese es el problema. Bien, el uso recreativo de Internet, es decir, bajar juegos de Internet o utilizar para jugar, o el uso de ICPs externos y los empleos suplementarios. Hay muchas personas que tienen 2 o 3 trabajos vía Internet y utilizan la red de la empresa para poderlos solventar. Los ISTP externos, pues bueno, nos hablamos de dispositivos de información para sustentar la red, ¿no? Bien. La piratería de software se refiere a la copia no autorizada de programas. También al robo de este tipo de programas. La copia no autorizada y difundida de software que hacen los empleados de las empresas es una forma importante de piratería, por lo cual debe de evitarse, sobre todo porque es ilegal y además porque es propiedad intelectual con derechos de autor de una persona que bueno, no está recibiendo las regalías necesarias por la venta o por el uso de este software.
Hablamos también de propiedad intelectual, debido a que el software no es la única propiedad susceptible al robo o a la clonación. En Internet existen desde libros, videos, imágenes y otro tipo de escritos literarios. Es decir, ¿cuál es la idea? En todo caso, nosotros deberíamos de subir información que esté autorizada por las personas que salen en el video o las personas que escriben o las personas que generan el audio. Podemos ver que hay muchos videos y mucha información no autorizada circulando en la red. Es decir, nunca les informaron a las personas que los estaban grabando. Y de repente son famosos. ¿Por qué? Porque están en la red. Esto puede ayudar a una vida o destruirla. Hay que tener como la conciencia de qué es lo que queremos hacer con esta información, porque puede ser muy peligroso. Bien, hablando de virus y gusanos informáticos, uno de los ejemplos más destructivos de los delitos informáticos es la creación de virus o gusanos. ¿A qué nos referimos con virus o gusanos? Pues bueno, es un virus de un código de programa que no se puede trabajar sin ser insertado en otro programa, es decir, es un virus. Es un programa que necesita de otros programas para funcionar, pero que roba contraseñas, malinterpreta informaciones o funde el programa hasta la máquina. Bien, de acuerdo con una encuesta de la revista Newsweek, el 90% de los trabajadores en Estados Unidos admite navegar por sitios recreativos durante las horas de oficina y el 84% señala que envía correos electrónicos personales desde el trabajo. Cabe entonces señalar que si ellos lo hacen, también tendríamos que hacerlo nosotros. Me parece que en ciertas empresas es posible tener una hora de esparcimiento para, en todo caso, dedicarla al correo personal o a los juegos o a lo que ustedes deseen fuera de las horas de trabajo. Y el problema aquí es que la tecnología sí ha solucionado muchos problemas del trabajo, pero también lo que ha hecho es aumentar la cantidad de trabajo que se realiza, al grado en un momento dado de desequilibrar la vida personal. Es decir, si los empleados envían correos vía electrónica es porque no tienen tiempo de ver a las personas. ¿Cuántas veces se recuerda más a los amigos por un correo electrónico que por la última vez que fueron a tomar café o por la que salieron juntos? La idea en todo caso es que la tecnología una a las personas y ayude a contribuir al aumento de información entre ellas. En el momento en que nosotros estemos sintiendo que la tecnología impide la realización de nuestras vidas, es momento de tomar una reflexión sobre esta y salir a la calle y vivir. Porque la vida ante una computadora puede traer muchísimos problemas como los que se han visto en estas últimas décadas. Es decir, problemas de túnel carpiano por utilizar demasiado el mouse, problemas de obesidad, problemas de varices, problemas de ojos irritados. ¿Por qué? Por negar nuestra humanidad gracias al uso excesivo de la tecnología. Entonces, nosotros como obligación ética, como nuestra costumbre para con nosotros mismos, tenemos la obligación de regular el uso de la tecnología, el uso de las máquinas y cambiarlo por socializar más con seres humanos reales. Si alguien me dice, tengo 300,000 amigos en Facebook, qué bueno, ¿cuántos amigos reales tienes? Bien, las fuentes de información están en su pantalla. Ustedes pueden revisar una serie de páginas web relacionadas con la ética de la información. Y bueno, las costumbres y las morales adquiridas gracias al uso de tecnologías. Tomemos en cuenta algo. La sociedad ha cambiado gracias a la tecnología. Tanto ha cambiado que la forma, el uso y las costumbres también se deben de adaptar a estos cambios. Es importante y es muy necesario que evitemos perder la sociabilización con las demás personas. Es decir, que contemplemos que es importante, sí, mantener comunicación por medio del chat,
el correo electrónico, los implementos tecnológicos que utilizamos ahora para comunicarnos. Pero más importante que eso será tener relación con las personas, es decir, socializar face to face, de cara a cara. Esto evitará que nos aislemos en un mundo que es virtual. Y bien, mi nombre es Antonio Saldaña, esto ha sido Ética en los Negocios, revisamos la parte relacionada con los casos de tecnologías de información y esperemos vernos en la próxima sesión con más temas relacionados a la ética y a la ética en los negocios. Muchas gracias.